Hola niños, hoy trabajamos con el área de comunicación. Vamos a conocer historias de vida de personajes que asumieron retos grandes. Esta va a ser la primera parte. Nuestra meta es elaborar un mapa de características comunes de personas resilientes a partir de las lecturas sugeridas. ¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad? Tienes que identificar o interpretar a partir de los datos o ideas de cada texto de las biografías quiénes eran estas personalidades, cómo era su familia, cómo afrontaron las dificultades y cómo se les recuerda. También vas a seleccionar 2 biografías que te impactaron para identificar sus diferencias y similitudes sobre lo resilientes que fueron sus protagonistas para lograr sus metas, haciendo uso del mapa de características comunes. Empezamos con la reflexión sobre conversaciones familiares que seguramente has escuchado en algún lugar. Por ejemplo, toda su vida trabajó mucho para salir adelante. Lo miró, hizo un chiste del fallido resultado y lo volvió a hacer. A pesar de las dificultades, insistió y lo logró. Ella dice que lo va a lograr, se siente segura. Vio que necesitaba ayuda y la pidió. ¿En qué se asemejan estas expresiones? ¿Cómo son este tipo de personas? ¿Conoces algunas que sean así? ¿Qué te parecen? ¿Cuál de estas frases calzan contigo? Niños, estas son características de las personas resilientes, las personas que a pesar de tener problemas salen adelante con mucho trabajo, con mucho esfuerzo y dedicación. Y nunca se quejan de su mala suerte. La resiliencia es la capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones difíciles y sobreponerse a ellas porque son capaces de afrontarlas, aprender de esas dificultades y continuar sus metas con optimismo y seguridad. Una persona resiliente es luchadora, optimista, de buen humor, perseverante, segura y sabe pedir ayuda. Nos preparamos para leer. Leeremos historias de mujeres valientes reconocidas como heroínas peruanas por su contribución al país, pero que además fueron resilientes con su propia historia. Los textos que vamos a leer son biográficos, por lo tanto también son narrativos, porque se cuentan en una secuencia temporal los hechos verdaderos más representativos de sus vidas. Estos textos también tienen algo de expositivos porque quien escribe da su punto de vista, construye deducciones sobre lo que cuenta y finaliza con una conclusión. Las partes de una biografía son introducción, donde se presenta al personaje, desarrollo, donde se da la narración de los hechos, y la conclusión, donde se da una valoración sobre la trascendencia del personaje. Al leer los textos propuestos, seguramente que vamos a encontrar información sobre cómo fue su vida familiar, cómo era ella, cómo afrontó las dificultades, cómo se le recuerda. Ahora vamos a leer el texto del anexo 1. Se titula Lucha Reyes. ¿Contendrá toda la información que plantea este esquema? Esta es la lectura que vamos a leer. La lectura corresponde a un texto completo que se titula 20 heroínas peruanas. Tenemos la imagen de Lucha Reyes y el texto completo que vamos a leer. Lucha Reyes, cantante, 1936. Lucila Sarcines Reyes, más conocida por su nombre artístico Lucha Reyes, nació en el distrito del Rímac. Pese a que tuvo muchos problemas a lo largo de su vida, pudo salir adelante y brillar como una gran cantante. Ella nació en una familia muy humilde de 15 hermanos. Tobías, su padre, falleció cuando era tan solo una bebé. Luego su casa se incendió, por lo que la familia tuvo que mudarse con mucho esfuerzo y empezar en la calle Mercedarias de Barrios Altos, la cuna del criollismo. A los 14 años cantó por primera vez en un programa de radio El Vals Abandonada. También tuvo que superar algunos problemas de salud. Ella se dedicó al canto con mucha fuerza, presentándose en teatros y haciéndose cada vez más conocida. Por eso, un cazador de talentos criollos la llevó
con el famoso animador Augusto Ferrando, quien la incluyó en el elenco de su peña. Lucha también salió al mundo para dar a conocer el arte del criollismo en ciudades importantes de países como Estados Unidos. Ella grabó muchos discos de canciones criollas que ahora son parte de nuestra historia y por eso es considerada la morena de oro del Perú. ¿Encontraste las respuestas a cómo se le recuerda? ¿Cómo afrontó las dificultades? ¿Cómo era ella? ¿Cómo fue su vida familiar? Como te diste cuenta, el texto tiene introducción, desarrollo y conclusión. En la introducción nos cuentan cómo fue su vida familiar, cómo era ella. En el desarrollo nos cuentan cómo afrontó las dificultades y en la conclusión nos dicen cómo se la recuerda. Cada una de estas partes tienen información adicional que hacen más comprensible el texto. Vamos a responder las preguntas. ¿Qué te pareció la historia de Lucha Reyes? A mí, personalmente, me pareció una historia interesante. ¿Qué acciones te hacen pensar que es una mujer resiliente? Lucha Reyes experimentó muchas situaciones adversas. Su padre falleció, su casa se incendió, tuvo problemas de salud y a pesar de eso no se rindió. Luchó mucho para ser una gran artista. Fue considerada la morena hermosa del Perú. ¿Cómo logró sus metas? Lucha empezó cantando desde los 14 años. Cantó en programas de radio, en teatros, también en la televisión e incluso cantó en varias ciudades del mundo. Recuerda, esta es solo una idea de las respuestas. Tú debes mejorarlas. Ahora vamos a leer otras historias de mujeres valientes. María Trinidad Enríquez, Tilsa Suchía y Licenia Iwaraki. Primero, haz un recorrido visual de las tres historias, identificando en la portada del libro el título, el nombre de las autoras y la ilustradora, el título de cada biografía, las imágenes que acompañan a cada historia, la organización de los párrafos y la frase testimonial de cada personaje de estas tres historias que está al final de cada texto. Tenemos aquí la portada, que titula 20 heroínas peruanas, habla de mujeres. Tenemos la contraportada, la autora es Eliana Cardín Zonquillo y Jimena González Fernández y ha sido ilustrado por Alesia Lumpas, o sea, ha dibujado la señora Alesia Lumpas. La primera edición ha sido publicada el año 2018 y la segunda edición en julio del año 2019, o sea, el año pasado. Esta es la primera historia de María Trinidad Enríquez y su frase testimonial dice: el eterno pupilaje que pesa sobre la mujer me pareció una desigualdad indigna. Concebí, pues, la idea de ser la primera en mi patria que abriera paso en la noble carrera del foro, contribuyendo así que dejara de ser utopía el brillante porvenir que alcanzaría con su completa emancipación la mujer. Y este es el texto que nos habla sobre Iwaraki. No podemos notar una frase testimonial. Y este es el texto que nos habla sobre Tilsa y Suchía. Y su frase testimonial dice: creo que un artista debe seguir lo que le nace. Debe ser fiel a sus voces interiores y no cambiar cuando cambian los gustos o las demandas del mercado. A mí nada de eso me interesa. Vamos a leer la primera historia. María Trinidad Enríquez, abogada, 1846. María Trinidad Enríquez nació en Cusco. Se dice que su madre, Cecilia Ladrón de Guevara, descendía de los mismísimos incas. Vamos a leer la primera historia. María Trinidad Enríquez, abogada, 1846. María Trinidad Enríquez nació en Cusco. Se dice que su madre, Cecilia Ladrón de Guevara, descendía de los mismísimos incas. Desde que era niña, María Trinidad se destacó por su inteligencia e interés en el estudio. Pero la primera vez que quiso postular a una universidad no la dejaron porque era mujer. Debido a ello, tuvo la valentía de enviarle una carta directamente al presidente de la República solicitándole que las mujeres también pudieran matricularse en las universidades al igual que los hombres. Como su pedido fue aceptado, le permitieron rendir el examen de admisión. El examen tuvo una duración de alrededor 10 días y sus resultados fueron sobresalientes. Tras algunos años estudiando las leyes del Perú,
Finalmente se graduó como abogada de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. María Trinidad no solo fue la primera mujer universitaria del Perú, también fue una de las primeras luchadoras por la igualdad de oportunidades entre los hombres y las mujeres de Sudamérica. En el año 2019, todos los carnés universitarios del Perú llevaron impresa la imagen de María Trinidad en honor a su valentía y perseverancia. Lizenia Iwariki, médico, 1952. Lizenia Iwariki nació en Requena, Loreto. Ella perteneció a la tribu de los Mashopiro, legendarios habitantes de la selva peruana. Su madre, Flor Canayo, fue una profesora que dedicó toda su vida a enseñar a leer y escribir a los nativos de la selva. Por ello, aprendió muchísimo de su mamá. Lizenia completó sus estudios secundarios en la ciudad de Pucallpa. Fue en ese entonces, durante una visita al hospital, que quedó maravillada con el trabajo que hacían los médicos. Allí se dio cuenta de que quería ser como ellos y al cumplir 18 años viajó a Lima para estudiar medicina en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tras muchos años de empeño y estudio, Lizenia se graduó como doctora a los 29 años, convirtiéndose así en la primera médico nativa cirujana del Perú. Ella es una modelo de perseverancia y esfuerzo, así como un motivo de orgullo para nuestras comunidades nativas. Tilsa Izuchía. Tilsa Izuchía nació en Supe, Barranca. Su padre era de origen japonés y su madre peruana de raíces chinas. Tilsa siempre mostró interés por el arte, por lo que durante su juventud estudió en la Escuela de Bellas Artes de Lima, donde aprendió a transmitir sus sentimientos a través de pinturas y grabados. Debido a la muerte de sus padres, tuvo que postergar sus estudios, los cuales retomó luego de ganarse una beca gracias a su gran talento. Es así que algunos años después se graduó con honores y la gran medalla de oro en pintura. Posteriormente, ganó otra beca para estudiar grabado e historia del arte en Francia, donde también presentó su primera exposición. Años más tarde, recibió otro importante reconocimiento, el Premio Bienal de Pintura Tecnoquímica. Las obras artísticas de Tilsa Izuchía siempre serán fantásticas por su magia y belleza. Cada una de sus pinturas muestra una historia que vale la pena interpretar. Hoy en día, esta heroína sigue siendo considerada una de las pintoras más importantes del Perú. Su arte es tan único que siempre conmueve corazones. Luego de la lectura, vamos a completar este cuadro de doble entrada, respondiendo a las preguntas: ¿cómo fue su vida familiar? ¿Cómo era ella? ¿Cómo afrontó las dificultades? ¿Cómo se la recuerda? María Enríquez nació en el Cusco. Su familia fue descendiente de los incas. Ella era inteligente y muy estudiosa. Tuvo la valentía de enviar una carta al presidente de la República para que la dejaran estudiar en la universidad. Es recordada como la primera mujer universitaria del Perú y luchadora por la igualdad entre hombres y mujeres en Sudamérica. Tilsa Izuchía nació en Barranca, de padre japonés y madre peruana descendiente de chinos. Ella tuvo mucho interés por las artes. Ella es muy creativa. Tras la muerte de sus padres, ganó becas para estudiar pintura en Perú y Francia. Es una de las mejores pintoras del Perú. Lizenia Iwaraki nació en Requena, Loreto. Perteneció a la tribu de los Mashopiro. Ella era curiosa, perseverante y esforzada. También viajó a Lima para estudiar en la universidad con mucho empeño y esfuerzo. Se graduó de médico. Ella es recordada como la primera médico cirujana del Perú. Los textos que hemos leído tienen un lenguaje sencillo porque están dirigidos a estudiantes de quinto grado como tú, y sus estructuras son similares. Sin embargo, tienen algunas diferencias que se distinguen. Ya sabemos que estamos realizando todas estas actividades para elaborar un mapa de características comunes de personas resilientes a partir de la lectura. Como hemos leído 4 biografías, vamos a seleccionar 2 de ellas, las que más nos impactaron, y con eso vamos a elaborar nuestro mapa de características comunes que expliquen lo resiliente que son esas 2 personas. Vamos a elaborar este gráfico. En esta parte vamos a escribir el nombre de los personajes que hemos elegido. Por ejemplo, pueden ser María Enríquez y Lizenia Iwaraki. En el círculo que le corresponda a cada personaje, vas a colocar la característica que la hace resiliente. En la intersección de estos círculos vas a colocar las características comunes o semejantes
que las hacen resilientes a ambas personajes. Recuerda que un buen lector que lee varios textos de formatos parecidos compara la información, la relaciona para identificar sus diferencias y similitudes y reconocer, por ejemplo, las distintas formas de ser resiliente. Luego vas a autoevaluar tu trabajo. ¿Cómo te fue en el mapa de características que realizaste? De acuerdo a estos criterios, vas a marcar si lograste o no lograste. Por último, reflexiona y responde las preguntas. ¿Qué aprendí hoy sobre las historias de estas mujeres y la resiliencia? Personalmente, puedo decir que aprendí que no se rinden a pesar de los problemas, que estudian con esmero, que logran sus metas personales. ¿Qué tendré en cuenta la siguiente vez que lea textos parecidos y deba compararlos? Lo primero que tengo que hacer es un recorrido visual antes de leer. También releer el texto hasta entender, buscar el significado de las palabras desconocidas, subrayar, resaltar, subrayar, etc. ¿Qué se me hizo fácil y difícil al elaborar este mapa? Se me hizo fácil elaborar el gráfico. Se me hizo difícil encontrar las diferencias y similitudes entre las características de los personajes.